Buenas tardes, amigos. Este es Fran Montañez de la página Soy Espírita. Yo soy espiritista. Estamos aquí todos los miércoles, los viernes y los domingos. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Y no solamente importante, interesante y preocupante. En la búsqueda que he tenido en los últimos días muy directamente, principalmente en ver de qué se trata la combustión humana espontánea, eh, ese tema me viene dando la cabeza hace 3 o 4 años y decidí por fin hacerlo, ya que las personas me preguntaban, Fran, y esto y esto, y ya tengo toda la información que yo entendía que debería haber acumulado para yo poder llegar a un punto. Esa manifestación de que es sencillo lo que ocurre, personas que han encontrado muertos, calcinados, y de una manera muy extraña. Todos esos casos tienen una similitud, algo que los une, que todo ha salido de adentro. Como que internamente ha nacido un calor tan fuerte y se incinera a la persona desde adentro hacia afuera, y entonces utiliza la grasa de su piel y la misma ropa que tiene afuera como un combustible. Y cuando llegan ya la persona está completamente incinerada, en ceniza básicamente. Ocasiones pasa en las noches muchas veces, gente que está sola y los encuentran. Ahora mismo hay un niño, me parece que es en la China o en Japón, me parece. Ahorita en el video que voy a presentar hablan sobre eso, y este niño ha tenido 4 experiencias sobre eso y llega quemado al hospital. Ellos no saben ni qué hacer. Entonces, la primera cosa que yo como espiritista, como estudioso del espiritismo, debo hacer antes de aventurarme a dar una opinión sobre esto, como dice con el libro la, el, el, la vida de Jesús dictada por él mismo, lo primero que hice fue buscar qué dijeron los espíritas, qué han dicho los espíritas sobre estos temas. Cuando hablo de los clones, busco primero qué dijeron los espíritas, los espiritistas, porque los espiritistas como yo, que están en la divulgación por muchos años, deben tener en todo momento, ¿cómo se llama?, inspiración de los buenos espíritus. En psicografía y en puntos como esos se tiene que haber preguntado. Solamente encontré una organización que indicó, que puso su posición. No voy a mencionar el nombre ni nada porque no es el propósito de yo, pero no llegó a lo que yo esperaba, que fuera del espiritismo y que fuera conectado a la codificación. Ese es el problema que estoy teniendo y estamos teniendo, de que nadie habla de las cosas espirituales utilizando la codificación. Todos se basan en los nuevos adelantamientos. No, todo se basa en todos los que llegan nuevos, que no han leído la codificación y empiezan a traer todas teorías cuánticas y ese tipo de cosas. Y no es que eso sea malo, eso es correcto y eso es parte del desarrollo que debemos todo el mundo adquirir. Pero todas estas cosas que son en lo invisible, que son que es en lo espiritual, tiene que tener una contestación con los libros codificados. Y esta tiene una contestación más que clara. Antes de continuar, vamos a ver qué es lo que dice el gobierno con relación a este tema. Porque, bueno, todas las autoridades se han encontrado con unos 200 casos que ha ocurrido eso, y entonces ellos no tienen explicación. Vamos a ver cómo esta información nos está llegando. Discúlpeme estos baches que tengo porque no tengo mucho control con la comunicación que tengo aquí. En algunos videos no me quiere bajar rápido. Vamos a ver si este entró. Ok, este es el que quería. Realmente extraños. Hay informes de personas golpeadas por rayos esféricos. Nunca sabremos si un rayo esférico apareció esa noche y encendió a Josman. Sin embargo, los rayos esféricos son tan extraños que la posibilidad es casi nula. Entonces, la pregunta continúa sin respuesta. ¿Podremos obtener una explicación más cercana a la realidad sobre estos incendios? Desconocidas partículas subatómicas, reacciones nucleares celulares, rayos esféricos, todos parecen disparos a larga distancia.
¿Poseerá la ciencia una alternativa menos exótica al SHC? Conozca una reciente y más lógica explicación. Se llama el efecto Vela. El efecto Vela es un experimento en el cual se trata de recrear la situación real de un supuesto caso de SHC. Algunas veces los misterios más extravagantes tienen las soluciones más mundanas. Piense en un cuerpo vestido como en una vela dada vuelta. La ropa actúa como mecha, la grasa humana como cera. Incluso un fuego pequeño puede ser lo suficientemente caliente para abrir la piel y encender la grasa. Esta se quemará, lentamente y sin pausa. Belecki hará una demostración. Estamos viendo lo que los científicos están tratando de explicar con relación a lo que ocasiona esta combustión instantánea interna de los seres que los encuentran. Pero él está haciendo un experimento, pero está creando el fuego, no está explicando dónde sale. Y de hecho está apareciendo como si el fuego saliera de afuera hacia adentro del cuerpo. Y vamos a probar hoy que es desde adentro hacia afuera, porque es lo que está adentro lo que ocasiona el fuego ese. Demostración del efecto utilizando un trozo de tela y una porción de cerdo. La grasa porcina es muy similar a la humana. Si las condiciones son correctas, la grasa y la tela comenzarán a arder como una vela hasta que todo se consuma. Si la dejamos quemarse y continúa haciéndolo, devorará incluso los tejidos musculares, o tal vez todo el trozo de carne. El efecto Vela es una solución casi perfecta. Demuestra que el cuerpo posee sus propias fuentes inflamables y que en ciertas circunstancias contribuye a su propia destrucción. Pero el efecto Vela no resuelve un misterio. En experimentos con cerdos en general, una buena porción de hueso permanece intacta. En los supuestos casos de SHC, la mayor parte de los huesos se convierte en cenizas. Lo que les ocurre a los huesos en estos casos fue un misterio que quise resolver. La antropóloga Angie Christensen se ocupó del problema. Una sola clave la guió en su teoría. Comprendimos que el perfil de las víctimas de la supuesta combustión humana espontánea era similar al de aquellos con alto riesgo de osteoporosis, por ejemplo las ancianas. La osteoporosis es la pérdida de densidad ósea, debido a la edad. Tomé una muestra de un hueso humano normal y uno osteoporósico o de menor densidad. Los encendí al mismo tiempo y a la misma temperatura en un crematorio comercial. Hallé que el hueso osteoporósico se destruyó más fácilmente y mostró más daños térmicos que el hueso normal a temperaturas iguales. Esto explica en parte por qué puede verse estos cuerpos completamente destruidos y sus huesos hechos cenizas. La teoría de la vela también explica una de las razones más desconcertantes de estos casos. ¿Por qué suelen permanecer intactas las piernas y los pies? Los pies y las partes inferiores de las piernas poseen muy poca grasa y no suelen estar cubiertas con mucha ropa. Es decir, sin combustible no hay efecto vela. También es relevante aclarar que si la víctima está sentada, el fuego siempre sube. Pero esto surte efecto en condiciones reales. Con la ayuda de un fuego químico y de un ingeniero, el Dr. John Dehan intentará recrear la escena de incendio de Matt en una habitación especial en el estado de California. La habitación tiene entre 10 y 12 metros cuadrados, casi el mismo tamaño. La grasa del cuerpo es un excelente combustible que, si se expone al fuego durante un tiempo suficiente, sostendrá la combustión hasta que el cuerpo esté esencialmente consumido. ¿Es este que está aquí? ¿Esta es su cara? Sí, ya veremos. Ahora solo resta saber quién ocupará el lugar de la víctima. Dehan utilizará un cerdo de 80 kilogramos. El cuerpo del cerdo suele reemplazar al de los humanos cuando se desea recrear una escena de incendio. ¿Logrará Dehan reducir el cerdo a cenizas? ¿El contenido de la habitación permanecerá intacto? Bien, con algo de suerte, mañana cerraremos el ataúd con el mito de la combustión humana espontánea. Sin embargo, algunos planes bien pensados por los investigadores de incendios pueden salir mal. E incluso el enorme cerdo puede negarse a cooperar cuando se trata de resolver el inquietante enigma de la combustión humana espontánea. El
investigador de incendios, Dr. John DeHaan, está intentando recrear un supuesto caso de combustión humana espontánea en su set de laboratorio. Es hora de que comience la función. La ciencia indica que debe funcionar, por el bien de todos. John, ¿estás listo? Comencemos el conteo. 10, 9, 8, 7, 6. De esta pequeña llama, DeHaan predice que la grasa del cerdo se encenderá y arderá lentamente. Mantendrá encendida la ropa de cama y la manta hasta que el cuerpo esté consumido por completo. DeHaan cree que el fuego reducirá el cuerpo a cenizas, pero que nunca alcanzará temperaturas tan elevadas que dañen el resto de la habitación. Se hizo anteriormente y funcionó. Hay un incendio muy significativo aquí. La sábana comenzó a arder. DeHaan confía en que una vez que las sábanas se consuman, el fuego se volverá una suave brasa que mezclará grasa y pijamas. Hay fuego debajo del cuerpo. La almohada se incendió, o al menos la cubierta. La ropa de cama arde según lo previsto. Hay humo caliente en la habitación, y como la temperatura sube, comenzamos a ver el efecto sobre las cosas, como el termoplástico de la televisión. El calor que irradia este fuego es tan moderado que la piel desnuda apenas lo nota. Se siente como un día de verano, y por supuesto no hay ningún efecto sobre los tejidos. Creo que debemos salir. La capa de humo está a menos de 70 centímetros. Hasta ahora todo marcha bien. Es un fuego bien localizado. Los científicos inventándosela. Pero Ellos no saben lo que el ocasiona fuego deja eso. de comportarse como se preveía. Pero esto da una explicación Esto pudo torcer la curva. claramente ¿Qué torció la curva? de que nadie sabe lo que está pasando. Aparentemente la apertura de la habitación. Y ellos están haciendo experimentos para ver cómo se comportaría la carne con una situación como esa, pero no explican, ni han llegado a la conclusión, nunca han podido decir qué es lo que ocasiona el fuego. Es como el que quiere decir, se inventó, o sea, Dios creó el universo, pero no saben cómo fue creado. Nadie puede llegar a ese punto de cómo él lo hizo. Lo mismo ocurre con esta situación. Esto Wikipedia tiene una explicación que yo quiero compartir con ustedes para empezar antes de dar lo que dice la codificación. Dice, esto se le llama, tengo una situación aquí con mi página que se mueve. Sí, esto se le llama combustión espontánea humana. Se utiliza el término combustión espontánea humana para describir los supuestos casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición. O sea, ellos están creando ese fuego, pero es desde afuera. Pero los casos que estamos hablando, a los que venimos aquí a través de esta presentación, son combustión espontánea humana desde adentro, desde el interior de la persona. Aunque existen multitud de hipótesis sobre la combustión espontánea, la posición mayoritaria es de escepticismo sobre la propia existencia del fenómeno. Los defensores de la existencia de este fenómeno contabilizan alrededor de 200 casos desde el siglo XVIII. Sin embargo, en la mayoría de los casos apenas hubo una investigación sobre las circunstancias que los rodearon. Y muchos de ellos se basan en testimonios de segunda o tercera mano y se carece de datos tan básicos como el nombre de la víctima o la fecha del incidente. Los defensores de la existencia del fenómeno han discrepado durante años sobre la posible causa del fenómeno. Recientemente, algunos han propuesto como razón más probable de su ocurrencia el inicio de un fuego no espontáneo con efecto mecha. Eso es lo que le llaman mecha, o lo que aquel le llama vela. Y hay una serie de casos definidos, y hay muchas personas que hacen videos sobre esto y ponen una música bien macabra y para explicar finalmente lo que aquí dice. Está el caso de Nicole Millets, de Cornelia Zagari Di Banda, condesa de Cesena, María Rezer, John Irving Bentley, el bebé Raúl, que es el bebé que estábamos hablando hace unos minutos atrás, la explicación científica, esta es la información que está presentando Wikipedia. Existen alrededor de 200 muertes
que se han atribuido en algún momento o se siguen atribuyendo al fenómeno de combustión humana espontánea. La mayoría, sin embargo, están escasamente documentados. Algunos de los más relevantes se describen a continuación. Ahí empezamos por Nicole Millet en el año 1725. Yo no voy a esos detalles porque usted los puede ver personalmente leyendo en mi artículo y leyendo lo que dice Wikipedia de esos casos. Cada uno de esos casos está definido por fecha, por lo menos por el tiempo en que ocurrió, el nombre de las personas. Hay el caso del niño, del bebé Rahul. En agosto del 2013, ese es el año pasado, Rahul, un bebé de 2 meses y medio de Tamil Nadu, India, fue ingresado por cuarta vez por graves quemaduras, tratado en la Facultad de Medicina y el Hospital Kipaut en Chennai. Su madre alega que Rahul empezó a arder de forma espontánea. Sin embargo, los resultados de las pruebas iniciales que mostraron normal funcionamiento de su hígado y los riñones y la distribución de las quemaduras hacen sospechar a los médicos que se trata de un caso de maltrato infantil. Okay. Las explicaciones científicas, ¿cuáles son? Uno de los principales argumentos utilizados por los defensores de una causa paranormal de la combustión humana espontánea es que el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, por lo que no arde muy bien. Sin embargo, en muchos casos de combustión espontánea, los cuerpos de las víctimas fueron reducidos a cenizas. Para llegar al cuerpo a tal estado se necesitan temperaturas de 1700 grados centígrados. Incluso en los modernos crematorios que trabajan con temperaturas de 870 a 980 grados centígrados, los huesos no se consumen completamente y tienen que ser molidos. El mayor problema que aparece al estudiar las alegaciones de combustión espontánea es la falta de datos. En la mayoría de los casos no se cuenta con datos forenses o investigaciones detalladas y en muchos casos se carece de información tan básica como el nombre de la víctima o la fecha del suceso. En los casos en que se cuenta con descripción detallada y fiables, aparecen una serie de elementos comunes. Ellos dicen que la mayoría de los casos tienen estas condiciones. El fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima. O sea, no es al lado, es dentro del cuerpo. Los muebles y electrodomésticos cercanos a la víctima suelen quedar intactos. Los alrededores de la víctima sufren poco o ningún daño. Es la misma persona, el mismo ser, que sale ese fuego desde adentro y la consume y la llega hasta el punto de que sube la temperatura a mucho más que un crematorio. Las zonas alrededor de la víctima, que es otra de las condiciones que son comunes en todo, y a veces el resto de la habitación se encuentran cubiertas de un hollín grasiento. El cuerpo de la víctima suele quedar mucho más quemado que en un incendio convencional. Es más, es tan y tan terrible esa experiencia para ese cuerpo que queda más quemado que cuando hay un fuego en toda la casa, un incendio convencional. Las quemaduras, sin embargo, no se distribuyen uniformemente por todo el cuerpo. El torso suele quedar muy gravemente dañado, a veces reducido a ceniza, pero las extremidades de las víctimas a veces quedan intactas o poco dañadas. Todos los casos ocurren en el interior de edificios. No aparece caso que haya sido fuera de los edificios. Casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad, invalidez, sobrepeso o se encuentran incapacitadas. Consumo de alcohol, barbitúricos. En todos los escenarios hay alguna posible fuente externa de ignición. Nunca hay testigos oculares del momento del suceso. Las víctimas son encontradas un largo tiempo después de ser vistas con vida por última vez, típicamente más de 6 horas. Las víctimas, en los casos citados, tienden a ser adultos mayores. Las explicaciones racionales de estos sucesos se engloban en 2 categorías básicas: crímenes y efecto mecha. Crímenes: no es extraño que un criminal intente quemar a su víctima con la intención de encubrir el asesinato. Así, por ejemplo, en el caso de Nicole Millet, su marido fue detenido y condenado en primera instancia. Al parecer, la policía sospechó inmediatamente que de él, al saber que mantenía una relación amorosa con una criada. Además, parte del cuerpo se encontró en la cocina, donde parte del suelo
también había sido quemado. El caso de la condesa von Görlitz también se engloba en esta categoría. Y estos son los casos que se van mencionando. En todo momento, ellos tienen ¿cómo se llama? Una explicación científica y todavía no la han podido probar. ¿Cuál es el efecto mecha que estamos hablando? A pesar del nombre de espontánea, lo cierto es que nunca ha habido testigos presenciales del momento de la ignición, y en todos los casos con suficiente información transcurrieron varias horas después que la víctima fue víctima por última vez y el descubrimiento del cadáver. El efecto mecha fue propuesto por D.J. Guy en 1965 como explicación de la muerte de una mujer. El efecto mecha o efecto vela, que es lo que explicaron ahorita los científicos, se produce cuando la ropa de la víctima se prende con alguna fuente de ignición externa si se dan las condiciones adecuadas. Este primer fuego quema la piel y empieza a derretir la grasa corporal. Esa grasa es absorbida por la ropa, que actúa como la mecha de una vela, alimentando el fuego de forma constante durante horas. La grasa humana arde a 215 grados centígrados, aunque si está embebida en una mecha, puede arder a una temperatura menor. Aunque esta temperatura es mucho menor que la que la utilizada en los hornos crematorios, en esto la temperatura está optimizada para incinerar un cuerpo en poco tiempo, y temperaturas menores pueden conseguirse el mismo efecto si actúan durante bastante tiempo. Este es el efecto mecha, y D.J.D. Hahn, del Instituto Criminalista de California, un experto forense en incendios y autoridad sobre el efecto mecha, ha estudiado y explicado y reproducido el efecto con éxito y divulgado sus experimentos en documentales para la BBC y National Geographic. Perfecto, se ve muy bien. Lo que dicen ellos no saben lo que es, pero nosotros los espiritistas debemos saber que sí nosotros podemos tener una solución a esto, una contestación lógica y razonable. La opinión mía es estoy poniendo este artículo que se llama una perspectiva espírita. Eso no quiere decir que todos los espiritistas del mundo están de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Esto es una perspectiva mía, una opinión mía, basada en lo que me enseñan los espíritus, a través de los libros codificados. Yo voy a utilizar base espiritual para poder explicar qué es lo que ocurre aquí. Yo no tengo ninguna duda que sea como los espíritus ya lo dijeron hace 157 años. Existe lo que se llama la obsesión en los seres humanos. Eso está en el libro de los medios y se define de la siguiente manera. Quiero hacer esta salvedad porque yo necesito sacar mi tema partiendo de la pregunta de la sección 237 del libro de los espíritus, de los mediums, este libro que está aquí. Entonces yo, para poder hacer esto que estoy diciendo, como va a quedar en récord y va a haber una serie de críticos, y yo quisiera que estuvieran y dieran luz al espiritismo, y que esto pueda ser una forma de que los científicos vean el espiritismo de una manera muy diferente, con más respeto en ese sentido. La pregunta número 237 de este libro que está aquí se llama El libro de los medios. Este libro fue escrito y presentado por Kardec en 1861. Usted científico que está viendo este video y que por primera vez posiblemente está viendo esta opción, porque no ha habido ningún espiritista que haya traído este tema y lo haya explicado y lo haya justificado con lo que hay en la codificación. Hay un artículo escrito por espiritistas científicos, y ellos hacen una presentación, le hacen una pregunta a los espíritus que le digan qué es lo que ocasiona eso, y la hipótesis surge de una comunicación mediúmnica que el espíritu le da y dice las siguientes palabras. Esto es lo que el espíritu le dijo cuando ellos le preguntaron. El espiritismo permite explicar mejor por qué nuestro cuerpo vibra según el estado de nuestro pensamiento. Este conocimiento abre fabulosas perspectivas nuevas para aliviar así al ser humano de sus sufrimientos, de sus temores, de sus angustias, prevenir muchas enfermedades, comprender y dominar ciertos fenómenos que se describen como extraños, como los del fuego interior
que consume los cuerpos. Esta información que está dando un espíritu a una casa espírita, y ellos la ponen aquí y la publican para justificar qué es lo que está pasando, no me dice nada. O sea, yo no estoy aprendiendo nada de eso. Discúlpeme, yo no vengo aquí con ninguna intención de... Pero eso que está aquí no me explica la situación. Porque no llega al punto de qué es lo que ocasiona. Simplemente un espíritu se mueve, esas cosas se pueden explicar y que en un momento dado la ciencia lo va a poder entender. Bueno, pero vamos entonces, sin que yo tenga que hacer una psicografía, sin que yo tenga que hacer una consulta mediúnica, a ver qué es lo que dijeron los espíritus. Porque eso es lo que debe hacer cualquier espírita. Cuando tiene una situación que hay que explicar, pues vamos a los libros. ¿Qué dijeron los libros? El libro de los medios, arte número 237, define lo que es la obsesión de la siguiente manera. Entre los escollos que presenta la práctica del espiritismo, debemos colocar en primer lugar a la obsesión. Es decir, el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores. No hay espíritus buenos nunca en una obsesión. Siempre son espíritus inferiores e impuros, que pretenden dominar, pues los espíritus buenos no imponen ninguna coacción. Estos aconsejan, combaten la influencia de los malos y si no se les escucha, se retiran. Los malos, en cambio, se apegan a aquellos a quienes pueden someter. Si llegan a dominar a alguien, hablando de esa obsesión, se identifican con el espíritu de esa persona y lo dirigen como si realmente se tratara de un niño. Eso es una obsesión. Que ese espíritu que viene de afuera a usurpar, a confabularse con el espíritu que ya está encarnado, ese espíritu logra que ese ser que está dentro, que ese espíritu de esa persona que es el obsesado, pueda ser conducido como si realmente se tratara de un niño, como si fuera un niño llevándolo a la mano. Entonces ese espíritu hace todo lo que quiere hacer y ese espíritu obsesor hace todo lo que quiere hacer y ese espíritu que es como un niño hace todo lo que el espíritu dice. La obsesión presenta características diversas que es muy necesario distinguir y que resultan del grado de coacción y de la naturaleza de los efectos que produce. La palabra obsesión es, en cierto modo, un término genérico mediante el cual se designa este tipo de fenómeno, cuyas principales variedades son la obsesión simple, la de fascinación y la de subyugación. Ya la de subyugación tiene casi total control ese espíritu de afuera, confabulado con todo el permiso del espíritu que está dentro, porque como el espíritu que está encarnado se ha dejado dominar, pues no puede hacer nada, ni tiene la fortaleza para detener ese otro espíritu que es más fuerte y es más sagaz y tiene más malas intenciones. Y entonces se llama esto subyugación. Está subyugado. Como cuando usted tiene un yugo, cuando le coge no me acuerdo en el tiempo pasado que me hablaban, ese es el yugo que tiene el toro, sí, los toros que iban y araban la tierra y le ponían un yugo, eso como que los dominaban, ¿verdad? Entonces, te define la 238 la obsesión simple, te define la 230 o sea, como obsesión simple, te explica y te lleva a lo que son las manifestaciones físicas espontáneas. Pero no tiene que ver nada con lo que yo quiero presentar. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Dándose esa introducción. Los seres humanos, todos, encarnados, tu espíritu, el mío, el tuyo, cada uno, nosotros, venimos a esta vida a pasar por una vicisitud, ¿verdad? Por unas pruebas. Venimos a adelantar el espíritu, a desarrollarnos y adelantarnos. Entonces, en ese proceso de tú encontrar el camino correcto, es muy posiblemente que tú no lo encuentres nunca jamás. Pero eso no significa que haya espíritus que han desencarnado antes y que tengan en contra de esa persona una venganza, unos deseos de destruir a esa persona, con toda la intención. Y de hecho, en una obsesión, nunca pensemos que la persona que está obsesionada no pueda quitarse la vida. Porque va a llegar un momento en que esa insistencia es para llegar a que la persona desencarne. ¿Y por qué esto es así? Lo vamos a ver más adelante, como lo explica la codificación, porque los espíritus que son obsesores, lo que le inducen a ese que está dentro, ese espíritu que está encarnado adentro, que se ha dejado dominar porque no sabe que existe el espiritismo y que no sabe que existe el mal y que simplemente vive la vida de la que hay, y que posiblemente pongo esto en dos vertientes.
la persona que no es medium, que tiene esa situación con ese espíritu que viene a obsesarla y acepta la confabulación y no se opone a eso, ese espíritu la domina. Ahí viene lo que se llama la esquizofrenia, todos esos trastornos mentales que le llaman los médicos. Pero esa persona no es medium. Es una de las partes que quiero mencionar. Pero sí hay también mediums que no saben que son medium, pero que son medium y que tienen esa comunicación con esos espíritus sin darse cuenta, porque son unos viejitos que están ahí, están gordos, tomando cerveza y ese tipo de cosas, pero que no son muy religiosos posiblemente, pero no conocen el espiritismo, no conocen el mundo espiritual, no conocen que los malos espíritus vienen y que los malos espíritus están detrás de ellos para hacerlo sucumbir. El mal espíritu, y ahí defino, puede ser personas que no sean medios o puede ser personas que sean medios. Si las personas que no son medios se encuentran con una situación como esta, que es un caso de incineración interna, ¿cómo se llama? El tema del que estamos hablando de hoy, combustión humana espontánea, no puede defenderse. No puede bajo ninguna circunstancia defenderse porque ese fuego, esa combustión viene desde adentro. Y eso es ocasionado, entendemos nosotros, por una obsesión, un obsesor que sabe que aumentando la temperatura interna, porque tiene la capacidad de hacerlo, puede llegar a estos resultados. Porque su propósito es que esa persona sucumba, que esa persona muera, que esa persona se desaparezca, que esa persona desencarne. Ese es el propósito de los espíritus, que son obsesores. Yo entiendo que tiene un propósito mayor que eso, que es primero, el que está pasando el obsesado, pasar por ese proceso y probarse y pasar esa prueba, y segundo, de que el espíritu que viene allá, lo único que quiere es dañarlo o hacerle pasar lo más rápido. Pero está bien, ese comentario pues yo lo compro, porque para que podamos justificar lo que está pasando con esta situación espontánea, ¿cómo se llama? Yo tengo que poner ese nombre ahí porque se me olvida con los términos. Combustión humana espontánea, es porque viene de adentro. Y si ese espíritu, en una obsesión, que es lo que explica el espiritismo, una obsesión subyugante, tiene el poder de poder llevarlo como un niño, como dije ahorita, con la mano, hacer lo que quiera, él puede lograr eso como objetivo, de destruir a esa persona de esa manera. Porque no nos vayamos lejos y no cerremos nuestros ojos y digamos, eso no puede ser así, porque no simplemente tú vas a ver una combustión interna y que se manifiesta en ese fuego y que esa persona perece de esa manera y se desintegra. Cuando vienen las voces en la mente y dicen, quítate la vida, ahórcate, tírate por el precipicio, deja que te maten o mata a otro, lo que sea. ¿Quién provoca eso? Una obsesión. ¿Y por qué? Por un espíritu inferior. ¿Y por qué? Pues los únicos que hacen ese tipo de maniobra son espíritus inferiores e impuros. Y cuando son espíritus que lo han hecho en otras reencarnaciones, posiblemente lo vuelven a tratar de hacer. Pero una lógica detrás de todo esto es que ese espíritu que logra hacer eso, ese daño tan terrible, tiene que tener una deuda, o tiene que estar tratando de cobrar una deuda con ese espíritu que está reencarnado en esta ocasión. Entonces, ante esa circunstancia es bien difícil que nosotros podamos prevenir que eso pase. Pero no es imposible, porque si tú educas lo que presenta el espiritismo, de que cuando una obsesión aparece, uno lo puede rechazar por simplemente su voluntad y haciendo el bien. ¿Qué puede estar haciendo un viejito o una viejita que están en una silla de ruedas mirando televisión y las novelas? No tienen ninguna maldad y posiblemente pueden tener hasta Alzheimer, ese tipo de cosas, pero están indefensos. Entonces, si la educación espírita no le llega, nunca se van a enterar de eso. Eso pasa y nunca se enterarán, porque ese cuerpo se incinera internamente por la intromisión de ese mal espíritu. Entonces, aunque no son muchos casos, pero esos casos se están dando en el mundo entero, no tienen explicación, pero para el esfuerzo del mundo espiritual, nosotros sabemos que eso es espiritual. Porque voy a dar una descripción más adelante cuáles son los propósitos de un obsesor, que es lo que él quiere y su propósito en esta vida de desquitarse. Mayormente son aquellos espíritus que tienen venganza contra otros. Desean todo el mal que se le pueda hacer a alguien. Ellos desearían que te pasara un camión por encima cuando fueras a cruzar la calle.
Eso es la explicación que el espiritismo más responsablemente hablando puede dar sobre esta situación. Los científicos no lo van a creer, porque eso lo sabemos. Cuando hablamos de fluido cósmico universal, que es el producto de que la vida existe, ese tipo de cosas ellos no lo entienden y no la quieren aprender, no la quieren aceptar como una razón lógica y razonable en el mundo físico, en el mundo espiritual, porque no creen en los espíritus, son muy materialistas. Eso pasa con todos los científicos, no podemos echarle, ¿cómo se llama? Reclamarle en ese sentido. Ahora, pero nosotros que llevamos la codificación, que lo publicamos, que la divulgamos, nosotros tenemos una razón suficiente para justificar que si lo hacemos de esa manera, ayudamos a la humanidad. Que la gente entienda cuando al menor momento que usted tenga unas voces en la mente que le viene a inducir cosas, en ese momento vamos a atajarla y la llevamos por el proceso de una desuscepción. Lo primero es que la persona tenga la voluntad de hacerlo. ¿Y cómo puede obtener una persona una voluntad para salirse de un espíritu tan maligno como ese que lo quiere quemar por dentro? Con la educación. Porque si no tiene educación, nunca jamás se va a enterar de eso. Entonces pasará esta encarnación y sucumbirá hacia esa muerte que le toca, porque es una muerte terrible, que tiene que ser en dolor y todas las cosas. Tiene todos los propósitos malignos de ese mal espíritu, de que sufra, de que no puedan encontrar la causa y de que él lo pueda hacer desde adentro, no desde afuera. Y que nadie puede decir, no, eso fue, lo hice yo. Son espíritus orgullosos, con toda la maldad posible. Entonces, usted no debe tener temor de eso, el que me está viendo este video, y que quiere entender el mundo espiritual a través de lo que el espiritismo enseña. Nosotros podemos atajar esas cosas. Este niño está luchando con eso, Rahul, ya 4 veces. Niñito, o sea, quiere decir que todas las teorías de los grandes, de que fueron 200 casos, que si eran gente mayor, que si eran gente que estaba, o eran alcohólicos, muchos dicen, no, eran alcohólicos, y como eran alcohólicos, se prendieron por ellos mismos por dentro. Pues se cae con este niño. Este niño en 2013 ha ido al hospital 4 veces con esos síntomas, y está saliendo, y ese espíritu, digo yo, es el que está provocando eso. No lo ha logrado todavía, gracias a Dios. Pero imagínate un niño, ¿cómo se puede defender él? Por eso es que la mayoría son gente mayor que pueden decidir por esto, por una cosa o por la otra, por su libre albedrío. Yo me imagino que Dios no le dio permiso a ese espíritu a que hiciera nada con los niños. Por eso que no vemos esos casos, más que uno solo ha surgido. Pero ese niño está mirando y nos está haciendo ver y entender a la ciencia de que esas cosas existen. Bueno, pero vamos a ubicarnos nuevamente a la situación de qué es lo que yo quiero probar. El espíritu obsesor tiene la capacidad de lograr que ese espíritu que está adentro lo convenza y lo lleve como si lo llevara una manita. Hasta que ese espíritu despierte y se dé cuenta de que él puede detener eso. Y lo voy a probar más adelante. Quisiera tener el tiempo y que no se me pasara esto. Pero todo eso lo dice la codificación. Entonces, esta es la explicación que nos da Wikipedia. Vamos entonces a lo que es el Wikipedia, lo que dice la 237. Yo lo tengo ya colocado aquí. Y dice el ítem número 85, hemos dicho que el objetivo de las manifestaciones físicas es llamar nuestra atención sobre todo y convencernos de la presencia de un poder superior al hombre. Eso fue la lección pasada que hicimos, donde hay toques en la casa y el propósito es llamarte la atención. El propósito en ese momento es que tú te asustes. Ese tipo de cosas, pero de hacer eso a hacer una, ¿cómo se llama? Una combustión espontánea, es bien diferente. Aquí estamos hablando con un espíritu pero bien malo, y un espíritu subyugante, un espíritu que ya tiene control de ese cuerpo y que ha logrado introducirse por confabulación, y él está obsesando a esa persona. La persona no se da cuenta, pero la está obsesando y ahora se viene a desquitar. Pero el propósito de mencionar el 85 del libro de los espíritus es que estas manifestaciones, hemos dicho, perdón, eso es el libro de los medios, hemos dicho que el objetivo de las manifestaciones físicas es llamar nuestra atención sobre algo y convencernos de la presencia de un poder superior al hombre. Ese es el propósito mayor que tiene ese espíritu que está tratando de que esa persona se tenga una combustión espontánea. Llamar la atención. Que la gente sepa, mira, y él desquitarse, porque son espíritus orgullosos, egoístas, vengadores, que tienen toda la mala intención y toda la maldad del mundo para lograr ese objetivo. Tienen la ventaja en hacer eso.
Pero vamos a ir adelante, que es lo que nos dice el libro de los espíritus. Voy a citar unas cositas aquí para añadirle a mi presentación. Dice, en el libro de los espíritus, capítulo 3, que habla de los poseídos. Vamos a hablar qué es un poseído, porque el espiritismo no enseña de que haya poseído, hay subyugación. La pregunta 473 dice, ¿puede un espíritu momentáneamente revestirse de la envoltura de una persona viva? Esto es, introducirse en un cuerpo animado y obrar en lugar del espíritu que se encuentra encarnado en él. Entonces el espíritu contesta, esa es una pregunta de Kardec, y el espíritu contesta lo siguiente: el espíritu no penetra en un cuerpo del modo que tú entras en una casa, se asimila con un espíritu encarnado que adolece de los mismos defectos y cualidades. Quiere decir que los espíritus inferiores e impuros que vienen a obsesar, ellos saben a dónde van a llegar y con quién pueden tener, y entonces dice que se asimila, o sea, se confabula, consigue que ese espíritu acepte que él llegue. Por eso que yo digo claramente no a las incorporaciones, bajo ninguna circunstancia, porque esos espíritus que vienen con muchas malas intenciones, y al tú darle acceso a que entre en ti, en trance, en ese momento él puede hacer lo que le dé la gana. Eso es lo que dijeron los espíritus. Se asimila con un espíritu encarnado que adolece de los mismos defectos y cualidades, para actuar conjuntamente con esto. O sea, que van a actuar los dos juntos, en común acuerdo. Eso es lo que se llama una obsesión subyugante. Pero siempre es el espíritu encarnado, el que está obsesado, el que obra como quiere sobre la materia de que está revestido. Un espíritu no puede sustituir a otro que se haya encarnado, porque espíritu y cuerpo están unidos por el lapso que debe durar la existencia material. Quiere decir que él no puede violar el que esa casa, que ese cuerpo que habita ese espíritu, él puede usurparlo y posesionarlo, como dicen los religiosos. No es una posesión demoníaca, eso no existe en el espiritismo. Esta es la explicación, por eso es que eso no existe, porque lo que hay es una confabulación, una aceptación de ese espíritu adentro. Pero ¿cómo él puede aceptar eso? Porque él tiene las mismas cualidades que tiene ese otro espíritu, y como son afines, su espíritu interno lo acepta que llegue, porque no tiene educación. Entonces la 474 dice, si no hay posesión propiamente dicha, vale decir cohabitación de dos espíritus en un mismo cuerpo, puede el alma estar bajo la dependencia de otro espíritu, de manera de ser subyugada u obsedida por él, hasta el punto de que su voluntad se vea en cierto modo paralizada. ¿Cuál fue la contestación del espíritu? Sí, y son los verdaderos poseídos, pero las de saber que este dominio no se ejerce nunca sin la participación de quien lo sufre. Quiere decir que la persona que está ahí, el viejito que está sentado en la silla, aquel que está tomando su cervecita, aquella señora que está allí inválida, ese espíritu es débil. Y al ser débil, ese espíritu que viene del otro lado, que es el que va a obsesarlo, lo domina. O bien, pero dicen, no se ejerce nunca sin participación de quien lo sufre, ya sea por su debilidad o bien por su deseo. Entonces quiere decir que si ese espíritu lo convence, y mira, vamos a hacer lo mismo tú y yo, y nos gusta, tenemos los mismos gustos, pues vamos a hacer las cosas. Son sensuales o son lujuriosos, o vamos a hacer lo mismo. Ese espíritu que ya está en eso accesible, le da rienda suelta, y entonces él se aprovecha. Ese usurpador, ese obsesor, se aprovecha de él. Con frecuencia se ha tomado por poseídos a epilépticos o dementes que tenían mayor necesidad de un médico que de exorcismos. La palabra poseído en su significación común supone la existencia de demonios, es decir, de una categoría de seres de índole malvada, y la cohabitación de uno de tales seres en el alma, en el cuerpo de un individuo. Puesto que no existen los demonios, en este sentido, dijeron los espíritus, dijo Kardec, y que dos espíritus no pueden residir simultáneamente en un mismo cuerpo, tampoco existen los poseídos, conforme a la idea que esta palabra se tiene. El vocablo poseído solo debe entenderse como refiriéndose a la dependencia absoluta en que puede encontrarse el alma con relación a espíritus imperfectos que la subyugan. O sea, que esa persona que está ahí, sea medium o no sea medium,
y tiene una intervención en una obsesión de un espíritu de afuera que es más inteligente, que es más, no más inteligente, es más astuto y se aprovecha de esa debilidad, puede dominarlo internamente lo que quiera. Entonces la pregunta número 475, ¿le es posible a una persona ahuyentar por sí misma a los malos espíritus y liberarse de su dominación? Dijeron los espíritus, siempre se puede cortar un yugo, con tal que se tenga firme voluntad de hacerlo. Quiere decir que siempre que la persona tenga la educación y se le diga, mira, tú puedes decirle no, yo no acepto eso, tú lo puedes hacer, pero si la persona nunca ha oído del espiritismo, nunca sabe que esa forma es sencilla de hacerla, porque está la voluntad que tú tienes y nadie puede ir contra tu voluntad, pues entonces son víctimas, claro, de estos malos espíritus. Entonces ahí te habla de la fascinación, no te voy a hablar sobre eso. La pregunta del 477, ¿tiene en la fórmula de exorcismo alguna eficacia contra los malos espíritus? Tú puedes decir, bueno, vamos a suponer que para prevenir ese tipo de problemas, pudiéramos nosotros ir a hacer un exorcismo, como hacen los religiosos. Los espíritus dijeron no. Cuando estos espíritus ven que alguien toma en serio tales fórmulas, ríen de él y se obstinan en su propósito. ¿A qué se refiere? Cuando una persona viene con una cruz, o viene con un librito escrito hace 5.000 años, o viene del Vaticano, con un título del Vaticano, que es el que va a sacar los demonios y que es el que va a hacer el exorcismo, ellos se ríen. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos se ríen de esa fórmula y se obstinan en su propósito. Entonces, en vez de que tú lo puedas sacar, inmediatamente se quedan ahí. ¿Cuántos casos de exorcismo hay que han durado meses? Y salen exhaustos, ya no, porque no saben sacar esos espíritus, no saben decirle, usted no puede entrar aquí. Si la pregunta anterior lo que dice es simplemente se puede sacar el espíritu cuando tú vienes y le dices, mira, siempre se puede cortar un yugo. O sea, una posesión, o no una posesión, una obsesión subyugante con tal que se tenga firme voluntad en hacerlo. ¿Qué se necesita? Voluntad. Pero esas personas nunca pueden ejercer su voluntad porque no saben que eso existe, de que ese es el poder que ellos tienen para sacar cualquier mal espíritu. Esta presentación que yo estoy dando mayormente debe ser para los espiritistas, porque los que no son espiritistas no entienden que la voluntad es importante para sacar los malos espíritus. Los que no son espiritistas. Los que no son espiritistas no ven los espíritus, no entienden cómo funciona una obsesión subyugante. Yo estoy explicando esto para que los espiritistas se den cuenta cómo eso se maneja, para que ellos mismos vayan buscando en su mejoramiento personal y en la ayuda que puedan dar a los vecinos, a las personas que ellos conozcan, que se les presenten con ellos, con síntomas, con situaciones como esta. Posiblemente a esas personas, si evaluáramos es su vida, si ellos se hubiesen quejado de que oían ruido, de que sentían voces en la mente y ese tipo de cosas. Muy posiblemente, porque así es que trabaja la obsesión. Pero hay algo bien lindo que yo quiero compartir con ustedes. Dice, ¿es la oración un medio eficaz para curar la obsesión? Y dice el Espíritu, la pregunta 479, la plegaria es un recurso poderoso en todo. Pero creedme que no basta con musitar unas cuantas palabras para obtener lo que se desea. Dios asiste a los que actúan y no a aquellos que solo se limitan a pedir.
Es menester entonces que el obsedido, que es el obsesado, haga por su parte lo necesario para destruir en sí mismo la causa que atrae a los malos espíritus. Ustedes, amiguitos o amigas o amigos que vienen de la religión apostólica, romana o evangélico o ese tipo de cosas, deben ustedes entender cómo funciona el mundo espiritual en términos de lo que es la oración. No se piden las cosas así por pedirlas. Dice, Dios asiste a los que actúan y no a aquellos otros que solo se limitan a pedir. Usted puede estar haciendo una letanía. Una letanía se llama 10 Padres Nuestros, 50 Padres Nuestros, y empieza. Eso no hace nada porque usted no está haciendo ninguna gestión de bien hacia los demás. Simplemente recitando unas oraciones. Eso ante Dios pues no hace no actúa ni funciona de ninguna manera. Esa es la explicación sobre esto, que relaciona a eso. Quiere decir que la oración es muy importante, pero si esa persona nunca ha tenido la exposición a que la oración es importante en estos términos para poder alejar los malos espíritus que se alejan con la voluntad que dijimos ahorita y que con la oración también ayuda, pues entonces es bien difícil de que se pueda prevenir eso. Pero entonces no te sientas frustrado. Pero ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo manejar? Es que tenemos que inmediatamente ponernos en la posición de entender de que aquí venimos reencarnamos para pagar lo malo que hicimos en el pasado. Y eso es una forma de que esa persona esté espiando esa falta. Eso es una razón, que está espiando ese dolor y ese sufrimiento por algo que hizo en el pasado. Y otra bien poderosa es que ocasiona esa combustión interna, esa combustión interna sea un espíritu que venga vengador para desquitarse algo que le pasó en el pasado. Y eso existe en la maldad de los espíritus. Vamos a ir un poquito más adelante en esto para no quedarnos atrás, ¿verdad? Yo ya lo tengo organizado. Deseo que si hay alguna pregunta, ¿verdad? Vamos a ir por aquí. Aquí no me coges. Ya hemos establecido varias cosas importantes. Que eso es posible por una obsesión subyugante de un espíritu que quiere intervenir en la vida de los seres humanos. Y lo puede hacer por varias condiciones. O porque venga de venganza del pasado, o que simple y sencillamente es una prueba que esa persona está sufriendo. Y cuando está sufriendo esa prueba, pues entonces le toca a él enfrentarla. Y en este caso le toca la muerte. Entonces quiere decir en otra próxima reencarnación ya esa parte la pasó. Dice la 239 que la fascinación tiene consecuencias. Eso es cuando está explicando la obsesión, y cuando está hablando la obsesión simple, lo que es la fascinación. Pero vamos a hablar en la 240 de la subyugación. ¿Qué es una subyugación? Ya más o menos lo había mencionado, pero vamos a explicarlo exactamente cómo es. Es una restricción. O sea, en la 237 hablamos de que una obsesión es ocasionada por los malos espíritus, ¿verdad? Los espíritus inferiores e impuros. Pero que hay tres clasificaciones: la obsesión simple, la obsesión fascinante y la obsesión subyugante. Pues vamos a explicar lo que es la subyugante, que es la que nos atrae a este tema. Número 240 del libro de los medios. La subyugación es una restricción que paraliza la voluntad del que la sufre y le hace obrar a pesar suyo. O sea, ese dominio que tiene ese espíritu lo hace que camine a lo que él quiere. En una palabra, es su verdadero yugo. La subyugación puede ser moral o corporal. En el primer caso, el subyugado es solicitado a tomar determinaciones muchas veces absurdas y comprometidas. Eso es cuando se refiere a lo de la moral, que por una especie de ilusión las cree sensatas. Es una especie de fascinación. En el segundo caso, el espíritu obra sobre los órganos materiales y provoca los movimientos involuntarios. Quiere decir que ya la descripción de subyugación te habla de que obra sobre los órganos materiales. ¿Quiénes son? Los cuerpos. Y provoca sus movimientos involuntarios. Y si le provoca fuego dentro y dice que no te puedes mover y lo paraliza porque tiene el control total, pues entonces ahí es donde eso tiene una explicación espiritual. Se traduce en el medium escribiendo por una necesidad incesante de escribir, aún en los momentos más inoportunos. Nosotros los hemos visto que a falta de pluma o lápiz escribían con el dedo
por todas partes en donde se encontraban en las mismas calles, en las puertas y en las paredes. Un medium que está escribiendo todo y no puede detenerse porque el espíritu del dijo tiene que escribir, aunque sea con el dedo. Entonces, importante también, la subyugación corporal va algunas veces más lejos, puede conducir a los actos más ridículos. Hemos conocido a un hombre que no era joven ni hermoso, que bajo el imperio de una obsesión de esta naturaleza se veía obligado por una fuerza irresistible, o sea, que no tenía control, a ponerse de rodillas ante una joven con la cual no había tenido ninguna intención y pedirla en matrimonio. Otras veces sentía esta misma persona en las espaldas y en las piernas una presión enérgica que lo forzaba contra su voluntad a pesar de la resistencia que hacía al ponerse de rodillas y besar el suelo en los parajes públicos y en presencia de la multitud. Estas son las manifestaciones de estos espíritus que hacen que el comportamiento de esa persona diga, ese está loco o ese está endemoniado. Mira lo que hace, que besando el piso. Esos son comportamientos inducidos por un espíritu que logra eso desde adentro de ese espíritu. Este hombre pasaba por loco entre sus relaciones, pero nosotros nos hemos convencido de que no lo era, porque tenía el pleno convencimiento del ridículo y de lo que hacía contra la voluntad, por lo que sufría horriblemente. Él sufría porque todo lo que hacía lo hacía en contra de su voluntad. ¿Cuántas veces esos viejitos que estaban sentados en esa silla o que estaban allí solos, que no podían hablar con nadie, tuvieron esas luchas espirituales con ese espíritu antes que llegaran y sucumbieran de esta manera? Entonces, la pregunta 241 dice, en otro tiempo se daba el nombre de posesión al imperio ejercido por malos espíritus, cuando su influencia llegaba hasta la aberración de las facultades. La posesión sería para nosotros sinónima de subyugación. O sea, cuando el espiritista habla de posesión, es de subyugación. Si no adoptamos este término es por dos razones. La primera, porque implica la creencia de seres creados para el mal entregados perpetuamente a él, mientras que solo hay seres más o menos imperfectos y que todos pueden mejorarse. Esa es la explicación que da el espiritismo para decir esto no es una persona endemoniada. Esto no tiene que ver nada con el diablo no existe. Simple y sencillamente son espíritus imperfectos que están haciendo de la suya en ese momento. Y hay que separarlo de lo que es la parte diabólica, eso no existe. La segunda parte, ¿por qué implica igualmente la idea de la toma de posesión de un cuerpo por un espíritu extraño, de una especie de cohabitación? Mientras que solo hay una sujeción. Voy a terminar, yo sé que estoy corto de tiempo, pero 10 minutos más termino esto. La palabra subyugación expresa perfectamente el pensamiento. De este modo, para nosotros no hay poseídos en el sentido vulgar de la palabra, solo hay obsesos, subyugados y fascinados. Explica la codificación. Ok, la obsesión, pregunta 242 dice, como ya lo hemos dicho, es uno de los más grandes escollos de la mediunidad. Es también uno de los más frecuentes, así es que todos los cuidados serían pocos para combatirla. Porque además de los inconvenientes personales que pueden resultar de ello, es un obstáculo absoluto para la bondad y la veracidad de las comunicaciones. La obsesión, en cualquier grado que esté, y pongo énfasis en esto y lo pongo en rojo en la pantalla, es siempre el efecto de una sujeción, y esta sujeción, no pudiendo nunca ser ejercida por un espíritu bueno, resulta de esto que toda comunicación dada por un medium obseso es de origen sospechoso y no merece ninguna confianza. Si alguna vez se encuentra algo bueno, es menester tomarlo y arrojarlo todo lo que es simplemente dudoso. Se conoce, la pregunta 243, la obsesión espiritual con los caracteres siguientes. Número 1, persistencia de un espíritu en comunicarse contra la voluntad del medium por la escritura, el oído, la tipología, que es los toques. Esto es hablando con propiedad, la semasiología o el lenguaje de los signos, como la tipología es el lenguaje de los golpes. Él domina de que la persona tiene que hacer eso que él dice que hace, lo que él dice que quiere que él haga. Número 2, la ilusión,
que no obstante la inteligencia del medium le impide reconocer la falsedad y la ridiculez de las comunicaciones que recibe. Número 3. O sea, la ilusión primero, el medium que le está pasando esa situación de una obsesión espiritual, tiene una ilusión que no obstante la inteligencia del medium le impide reconocer la falsedad y la ridiculez de las comunicaciones que recibe. Número 3. Hay personas que me llaman, Frank, que tú eres un fanático del espiritismo, tú estás obsesionado. Una persona me dijo eso. Y él no sabe que esto significa, una obsesión es un mal espíritu que viene y domina a la persona por dentro. Y estas personas que son supuestamente mis amigos y que son espiritistas de verdad, decir que una persona es obsesionada no se da cuenta de las repercusiones que eso tiene. Porque una persona que esté obsesionada siempre va a ser por un mal espíritu. Y si yo lo único que predico es bien común, y yo lo único que predico es que Jesús nos dio todo lo que necesitábamos saber, que amamos a Jesús, que hacemos todo lo que Jesús nos dijo y que hacemos todo lo que es hacer el bien común para adelantar el espíritu. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que estoy obsesionado? Porque yo estoy llevando un mensaje continuamente dirigido a que la gente cambie y lean los libros. Esas personas que dicen eso no son espiritistas. Número 3. Creencia en la infalibilidad y en la identidad absoluta de los espíritus que se comunican y que bajo nombres respetables y venerados dicen cosas falsas y absurdas. O sea, aceptan que esos espíritus que están ahí actuando en su mente, esas cosas son correctas. Confianza del medium en los elogios que hacen de él los espíritus que se le comunican. Estas son las características de una obsesión. La propensión a separarse de las personas que puedan darle avisos útiles. O sea, esos espíritus pueden haber estado en esas personas y le dicen, no se lo digas a nadie. Eso es entre tú y yo, y lo convence y lo va llegando hasta que llega, cuando lo tiene ya listo, entonces ejecuta su maldad. Tomar a mal las críticas con respecto a las comunicaciones que reciben. Si hay alguien que le dice, mira, pero que tú estás diciendo unas cosas ahí que no están en la codificación, que no está aquí, porque tú estás diciendo y que te molestas por eso, pues entonces quiere decir que tienes un problema. Número 7, necesidad incesante e inoportuna de escribir. Cuando el medium psicográfico no puede dejar de escribir. Y eso es un espíritu que le está ocasionando que eso sea así. Sujeción física dominando la voluntad de cualquiera y forzándole a obrar o a hablar a pesar suyo. O sea, que ese espíritu tiene casi total control de las acciones que ese cuerpo pueda hacer. Porque ha habido confabulación, tiene más poder, él es débil. Esa alma de ese espíritu que está obsesado y del obsesor, que es el que viene a ejercer esa función de subyugar, tiene más fortaleza que él. Y como a este que es obsesado no tiene la experiencia, no tiene la educación que da el espiritismo, no sabe que eso con la voluntad solamente lo sale y que con hacer el bien y cambiar su comportamiento le puede decir a cualquier mal espíritu que no lo puede tocar, pues entonces es víctima de ese que sabe todas las reglas. Entonces, número 9, ruidos y trastornos de cosas persistentes a tu alrededor y de lo que es la causa del objeto. Eso es parte de todo eso. Pero yo quiero llegar a un punto, y no me voy a detener hasta eso, que vamos a ir a 244. En presencia del peligro de la obsesión, se dice uno que el ser medium será una cosa desagradable. No es esta facultad la que la provoca en una palabra, no es esto una prueba inconveniente de las comunicaciones espíritas. Nuestra contestación es fácil y rogamos que se medite con cuidado. Dijeron los espíritus. No son los medios ni los espiritistas los que han creado a los espíritus, sino que ya los espíritus son la causa de que haya espiritistas y medios. No siendo los espiritistas otra cosa que las almas de los hombres hay, pues espíritus desde que hay hombres. Y por consiguiente han ejercido en todo tiempo su influencia saludable o perniciosa sobre la humanidad. La facultad mediúnica solo es para ellos un medio para manifestarse. En defecto, en esta facultad los hacen de 1000 maneras, distintas, más o menos ocultas. Y aquí lo pongo en rojo. Sería pues un error creer que los espíritus ejercen su influencia solo por las comunicaciones escritas o verbales. Esta influencia es de todos los instantes y aquellos que no se ocupan de los espíritus, que ni creen en ellos, están expuestos como los otros y aún más porque no tienen contrapeso. La mediunidad es para el espíritu un medio de hacerse conocer. Si es malo, se hace siempre traición por hipócrita que sea. Puede pues decirse que la mediunidad permite que se vea a su enemigo frente a frente, si uno puede expresarlo así, y combatirle con sus propias armas. Si esta facultad obra
en la oscuridad y a favor de su invisibilidad puede hacer y hace en realidad mucho mal. A cuantos actos no está uno impulsado por su desgracia y que se hubieran evitado si hubiese habido un medio de ilustrarse. Los incrédulos no creen decir tanta verdad cuando dicen de un hombre que se extravía con obstinación. Un mal genio le empuja hacia la perdición. De este modo, lo tengo en rojo aquí y en amarillo, de este modo el conocimiento del espiritismo, lejos de dar imperio a los malos espíritus, debe tener por resultado en un tiempo más o menos próximo, cuando se habrá propagado el destruir ese imperio dando a cada uno de los medios de ponerse en guardia contra sus sugestiones, y el que sucumba a nadie podrá culpar sino a sí mismo. Regla general: cualquiera que tenga malas comunicaciones espiritistas, escritas o verbales, está bajo una mala influencia. Esta influencia se ejerce sobre él que escriba o deje de escribir, es decir, que sea o no medium, que crea o no crea. Aquellos mismos que no son medium pueden dejarse engañar. Eso también lo dijo la codificación. Entonces, tiene aquí un ejemplo, y con esto casi termino. Usted tiene una situación bien difícil, le están quitando, voy a aprovechar aquí de este tema que estamos hablando para que usted en su casa, en su vida, está perdiendo su negocio, no hay ingresos, las cosas difíciles. Un hombre tiene un enemigo secreto, ¿verdad?, que no conoce y que esparce contra él por bajo mano la calumnia y todo lo que la más negra maldad puede inventar. Un hombre víctima de la calumnia, de que se le está acusando de cosas que no son y es infeliz, y que esa persona no puede sucumbir no puede resistir eso que le está pasando. Yo tengo amigos que le pasa eso, que tú le dices una cosita así y rápido se molestan o se sienten mal, no pueden pasar una crítica de nadie. Entonces, vamos a ver qué es lo que dijeron los espíritus. Que la calumnia y todo lo que más negra maldad puede inventar, ve perder su fortuna, alejarse a sus amigos, turbada su felicidad interior, no pudiendo descubrir la mano que le hiere, no puede defenderse y sucumbe. Pero viene un día que este enemigo secreto le escribe, y a pesar de su astucia se hace traición. O sea, se descubre cuando está escribiendo algo, le está diciendo algo, se da cuenta, espérate, si lo que está pasando es que he aquí, pues, a su enemigo descubierto, y puede confundirle y remontarse, y remontarse. Tal es el papel de los malos espíritus, que el espiritismo nos da la posibilidad de conocer y descubrir. Cuando tú lo descubres, ya tú lo puedes desarmar. Pero ¿qué se requiere? Educación. ¿Qué se requiere? Fuerza de voluntad. ¿Qué se requiere? Haber hecho el bien. ¿Qué se requiere? Uno sabe lo que está pasando. Educación, lo que estaba diciendo. Entonces, estas personas no tienen ese acceso. No pudieron pasar por eso. ¿Y por qué les pasó eso? Porque tenían que pasar por eso, porque es parte de las pruebas de causa y efecto que le tocó vivir. ¿Cuántas personas están lo más tranquilo viviendo y vino un tren y le pasó por encima? Lo mismo. Lo único que este espíritu se inventó de hacérselo por dentro. ¿Para qué? Anteriormente mencioné, para llamar la atención, para decir lo hice. Porque ese espíritu que logra eso, esa obsesión y actúa en una combustión, ¿cómo se llama?, espontánea en un ser humano, lo hace para satisfacerse, para decir, te liquidé, tuve el poder de hacerlo. Y lo hizo con una persona que no se podía defender. ¿Qué dice la 245? Dice, los motivos de la obsesión varían según el carácter del espíritu. Muchas veces es una venganza. Échenle mano a esto. Muchas veces es una venganza que ejercen sobre un individuo de quien ha tenido que quejarse durante su vida o en otra existencia. A menudo no tienen otra razón que el deseo de hacer el mal. Como sufre, ese espíritu sufre, quiere hacer sufrir a los demás. Esta es la 245, apúntensela. Eso es lo más importante de lo que yo quiero hacer. Con esto yo termino mi tema. Como él sufre, quiere hacer sufrir a los demás. Haya una especie de gozo en atormentarles, en vejarles. De este modo, la impaciencia que se demuestra le excita, porque tal ese es su objeto, mientras que se le cansa por la paciencia, irritándole, demostrando despecho. Se hace precisamente lo que él quiere. Estos espíritus obran algunas veces por ira y por celos del bien. Por esto dirigen sobre las gentes honradas sus intenciones maléficas. Uno de ellos se ha unido como una polilla a una honrada familia conocida nuestra,
que por lo demás no tiene la satisfacción de tomarla por juguete, preguntando por el motivo que tenía para atacar a las buenas gentes, más bien que a los hombres malos como él, contestó: estos no me causan envidia. Otros están guiados por un sentimiento de maldad que les conduce a aprovecharse de la debilidad moral de ciertos individuos que saben que son incapaces de resistirle. Cuando se le preguntó al espíritu: ¿por qué tú atacas a esa familia si esa familia no te ha hecho nada? ¿Y por qué no te vas a los malhechores que están por ahí robando y haciendo y metiéndose drogas y ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque dice, contestó: estos no me causan envidia. O sea, esos que él está haciendo no le causan envidia. Otros están guiados por un sentimiento de maldad. Es la explicación de Kardec. Uno de estos últimos, que subyugaba a un joven de inteligencia muy limitada, preguntando por los motivos de la elección, nos contestó: tengo una necesidad muy grande de atormentar a alguno. Una persona razonable me rechazaría. Me arrimo a un idiota que no me pone ninguna virtud. Ellos se aprovechan con su astucia de personas viejitos o hombres que están ahí postrados y como vienen, como dice claramente el 245, échenle mano a esto, dice, esto viene, muchas veces es una venganza que ejerce sobre un individuo de quien ha tenido que quejarse durante su vida o en otra existencia. A menudo no tienen otra razón que el deseo de hacer el mal. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que ese espíritu se le meta a una persona por dentro y le diga que se quite la vida, y la persona se quita la vida y lo destruyó, desencarnó, que lo queme por dentro de una manera espontánea y que la persona sucumba. Del mismo modo, perdió la vida, desencarnó. Los espiritistas entendemos esto. Esa es la explicación que nosotros tenemos para esta situación que los científicos no han podido describir. Los científicos no pueden darle ni encontrar por qué eso funciona, y nunca lo van a encontrar si no lo buscan en la parte espiritual. Amigo, que usted esté científico, que no conoce el espiritismo y está interesado en este tema porque posiblemente un familiar o le agrada este tema, nosotros los espiritistas entendemos que estas son razones y causas espirituales, por obsesiones de espíritus que toman control de la persona que está dentro en ese cuerpecito y lo domina, porque es más astuto, porque no, sabe que no lo han descubierto, porque sabe que esa persona no se puede defender, porque sabe que esa persona no tiene la voluntad para ejercer su voluntad en contra de él, no tiene la educación, no conoce el mundo espiritual, y como él viene con unas malas intenciones de otras encarnaciones, se aprovecha de esa situación y ejecuta su plan. De la misma manera que le dice a un esquizofrénico, quítate la vida, ocasiona que de una manera de llamar la atención, que es lo que dijimos al principio, él hace ese tipo de manifestación para que se diga yo lo hice, y aunque tú no se lo reconozcas ese mal espíritu, él se siente en su orgullo y su egoísmo interno en él, que no ha cambiado, de que él logró ganar esa batalla, y lo logró hasta ese momento, pero cuando llegue allá va a tener que dar cuenta por eso. Eso le va a ocasionar a ese espíritu un montón de vicisitudes, un montón de años adicionales para que él siga pasando, ¿cómo le llaman a eso? Espiando. Con esto yo termino el tema. La combustión humana espontánea es explicada por el espiritismo como algo espiritual. Tenemos la evidencia de lo que dijeron los espíritus hace 157 años a través de Allan Kardec, en el libro de los espíritus y también en el libro de los mediums, 5 años después. 4 años después, sabemos que esto es espiritual. Nosotros podemos ayudarles a ustedes, a los científicos, pero mayormente nuestro interés no es ayudarlo tanto a ustedes, sería hermoso que eso fuera, sino a todos los seres humanos que leen y ven el mensaje del espiritismo. Nosotros no somos brujos, nosotros no somos hechiceros, nosotros no hacemos nada que no sea el beneficio del bien común. Enseñamos eso. Cuando la persona empieza a adquirir esos recursos de lo que es la voluntad fortalecida, una voluntad con fe razonada, esa persona ¿cómo se llama? Es muy posible que no pueda ser vencido por este mal espíritu, por mal espíritu. Pero como la persona, cada cual tiene que ser responsable por sus actos, los actos de esta existencia con los actos anteriores, que es lo que promulga el espiritismo, pues son pruebas que tiene que pasar. Nosotros explicamos que eso tiene una confabulación de varias cosas. La venganza de los espíritus
malos contra esa persona por algo que pasó en el pasado. La prueba que tiene que pasar esa persona que tiene esa situación de sufrimiento y le tocó la muerte, como cualquier persona que va por la calle y le pasó un camión por encima. La situación de que no está educado, no conoce lo que el espiritismo enseña para fortalecer lo que es la voluntad, por medio de la oración. La oración magnética nos ayuda muchísimo a eso, y lo dijo Kardec en el libro de Obras Póstumas. Y nosotros aprendemos ese tipo de información y se la damos a nuestros hijos y se la damos a las demás personas que nosotros queremos y amamos, se pueden evitar ese tipo de cosas. Gracias a Dios que eso es simplemente un caso aislado. Son casos extremos de la maldad. ¿Y que tú te puedes esperar de un espíritu que estaba encarnado y tenía tanto odio contra esa otra persona y se la encontró y siente que él está sufriendo en el mundo espiritual y quiere que esa persona sufra igual y le va a ocasionar la muerte de esa manera? Esa es la manera que nosotros lo presentamos. Usted puede creer o no puede creer. Usted puede entender esta información cuando lee nuestros libros, que son gratuitos. Le damos toda la información que usted necesite y que venga al espiritismo y vea desde el punto de vista espiritual, no material. No venga buscando ver los espíritus si usted no está haciendo nada con su persona, porque basamos nuestra educación en que lo primero que tenemos que hacer para toda actividad que hacemos en el espiritismo es ser mejor hoy de lo que fuiste ayer. Que tú cambies tu comportamiento, que no sea lo ruin que eras ayer, lo mentiroso que eras ayer, que hoy seas mejor persona y ejerces el bien, y que ese bien que tú haces se lo haga a las demás personas que están alrededor tuyo. Eso se llama bien común. Eso nos lo dijo Jesús. Jesús nos dijo: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Este tema es muy importante para los espiritistas, y yo espero que la información que aquí se publique sea de referencia para y ubicarnos nuevamente a la codificación. Porque si nos vamos a ir a la parte científica, nos unimos exactamente a lo que está pasando con los científicos que no entienden lo que está pasando. Entonces, es lamentable que un espiritista que supuestamente ha leído la codificación se deje vencer por lo que dice la ciencia. En ese sentido, tú tienes una responsabilidad como espiritista, sientes en tu corazón de que tú quieres llevar la parte racional, la parte científica, pero no me vengas a mí a decir a mí que tú no tienes una explicación espiritual para esto y que tienes que buscar una psicografía o una comunicación mediúnica, preguntarle a los espíritus. Lee la codificación, lee los libros como yo lo hice, y así tú vas a tener toda la respuesta que tú tengas. Cuando llegue un momento en que tú quieres cambiar, digamos, la reencarnación por palingenesia, o quieres decir que el espiritismo es laico, pues entonces sí te tienes que ir a hacer tienes que ir presentarte a los espíritus y mediante una sesión mediúnica obtener un resultado o una contestación hacia eso, si eso es correcto o no en el espiritismo. Pero tú decirme a mí que algo que es ocasionado por una obsesión, por un obsesor subyugante, que puede ocasionar eso y más, y puede hacer que una persona se tire por un risco, que puede hacer que la persona se ahorque, se quite la vida por medio de trabajarle la mente, en enfermedades que son trastornos mentales, que no son trastornos mentales, que son obsesiones subyugantes. Pues entonces nosotros, la mejor manera que podemos hacer como espiritistas es entender el mundo espiritual, y eso está en los libros. Esa es mi educación del día de hoy, es mi exhortación de que ustedes busquemos los espiritistas, busquemos la información en los libros. Está ahí todo. No tenemos que ir a ningún otro lado a buscarlo. Ha hablado para ti, Fran Montaña. La obsesión, la combustión espontánea humana, es ocasionada según la perspectiva, mi perspectiva espírita. Es una sola perspectiva, yo no represento a los espiritistas del mundo, y lo baso en lo que dice la codificación en términos de lo que es una obsesión espiritual, subyugante. Y eso puede abrir unas oportunidades, como dijeron los espíritus, para que sea el conocimiento general de la ciencia a estar mirando ahora el espiritismo de una manera diferente. No existen trastornos mentales en el espiritismo, existen obsesiones subyugantes. Y nosotros sabemos cómo tratar eso. Y lo hacemos por educación, sencillo, sin tener que dar medicamentos, ni terapia específica. Damos educación y fortalecemos la voluntad de cada persona para que esa misma persona diga: no quiero esa voz en mi mente, no quiero esa insinuación en mi mente, no quiero que me tenga que quitar la vida por lo que me aparece en la mente como pensamiento. Eso lo enseñamos
nos está dando muy buenos resultados. Niños de 12 años, de 10 años, de 5 años me llaman. Yo les digo, ya yo tengo algo allá escrito, se lo envío y vamos a hacer la oración, vamos a hacer esto. Y las voces se van, desaparecen. ¿Y por qué? No puede ser una persona más de 50, 60 años o una de 70 o 80 que está sentada en una silla y que no tiene acceso a esta información y que se le pueda dar. Y que los científicos digan, bueno, vamos a mirar la parte espiritual, que no hemos visto que en la parte científica no podemos hacer nada, pues la parte espiritual nos puede ayudar. Y eso sería un gran adelanto para la humanidad. Okay. Muchas gracias, amigo. Bueno, vamos a dejar este video aquí. Creo que he cumplido mi misión.